Muchas gracias al Grupo Alabanza. Tomemos asiento, por favor. Hoy estamos retomando la serie La voz que se debe escuchar, hablando de los profetas menores. Si alguien quiere Biblia, levante la mano, estamos allí proporcionando algunas. Y vamos a hablar hoy de un profeta llamado Miqueas. ¿Quiénes han escuchado hablar de Miqueas o han leído Miqueas? ¿Han leído el libro de Miqueas? A ver, ¿cuántos? Bueno, no muchos. Yo espero que después de esta enseñanza usted salga animado a leer Miqueas, porque si usted tiene a Cristo en el corazón y tiene el perdón de pecado y la vida eterna, cuando llegue al cielo, no quiero que se encuentre con Miqueas y usted diga, ay bruto, yo ni siquiera sabía que usted había escrito un libro, ¿cierto? Qué pena con Miqueas encontrarnos allá y ni idea de que él estaba en la Biblia, una profecía. Vamos a hablar del profeta Miqueas. Hemos venido hablando de profecía y algo que queremos dejar claro es que la profecía bíblica pretende que nosotros volvamos los ojos al Señor. Es algo que debemos tener claro. El profeta no es aquel que está tratando de decirle si usted se va a casar o no se va a casar, si va a firmar contrato o no firmar contrato, si viaja o no viaja, que le va a predecir el futuro inmediato en cuanto a cosas que usted debe hacer o no. El profeta en la Escritura lo que busca es que las personas vuelvan los ojos al Señor, que se encarrilen en la palabra de Dios, que caminen con el Señor. Por tanto, los profetas aparecían en momentos difíciles. Cuando el pueblo estaba andando mal, aparecía el profeta con un mensaje confrontador diciéndole, oiga, venga al orden y no se separe del Señor, porque separado de Él nada puede usted hacer. Por tanto, los profetas tenían un mensaje muchas veces, por lo general, duros, porque eran de confrontar, eran de decirle a la gente en qué estaba fallando. Después tenía también un mensaje de esperanza, diciéndoles, si ustedes se arrepienten, Dios los va a bendecir de esa manera. Por eso tengamos muy claro esto, por favor, porque hoy se habla muchas veces que el profeta me dijo. El profeta, a la luz de la palabra de Dios, es alguien que va a llamar al pueblo a que ponga sus ojos en el Señor Jesús. A Miqueas le tocó un tiempo difícil. Cuando Dios lo llama como profeta, imagínense lo que pasaba en aquella época. La cosa estaba tenaz. Estaba tan tenaz que el pueblo estaba descarriado, había corrupción a todo nivel, por todo lado donde uno miraba la cosa había corrupción y Dios llama a Miqueas. ¿Usted se imagina en una sociedad corrupta donde todo está dañado, llamar a una persona para que denuncie? Denunciar no es fácil, ¿o sí? Nadie quiere denunciar porque eso es terrible, porque usted denuncia, se mete en líos. En el trabajo usted descubre una cosa rara por allí y denunciar es echarse a todos esos enemigos y qué lío y qué problema. Denunciar un robo es un problema también porque lo llevan al CAI, luego al URI, y usted se demora 8 horas poniendo una denuncia. Por eso la gente prefiere hacerse el de la vista gorda. No, yo no he visto nada. Yo no he visto nada, ¿cierto? Una vez me pasó algo en el Transmilenio. Yo estaba en el Transmilenio y de pronto, usted sabe que en el Transmilenio a uno lo apretan, ¿cierto? Y me acordé y dije, el celular. Entonces tenía el celular en el bolsillo, lo saco así todo despichado y lo meto aquí y subo la chaqueta. Y cuando hago eso, una señora que estaba cerca hizo esto. Ella pensó que yo me había robado un celular. Entonces yo comienzo a buscarle la mirada para decirle, señora, es mío. Y cada vez que le buscaba la mirada, la señora hacía más. Comenzó ya a desocuparse y yo buscando la mirada y ella cada vez se hacía más lejos. ¿Por qué? Porque a la gente le da miedo decir, oiga, ese se ha robado porque tiene temor a que, claro, esos nunca roban solos, 2, 3, 4 sinvergüenzas y le vayan a hacer daño. Por eso la gente dice, mire, usted mejor callado, porque por salir de Mesías sale crucificado, ¿cierto? Y surgen frases como esas. Otra que dice, mire, es mejor decir aquí corrió que aquí murió. ¿Han escuchado esa? Yo me acuerdo una vez una mamá le decía al hijo, vea mi hijo, es mejor cobarde vivo a que valiente muerto. Pero nos da miedo denunciar. Usted se imagina si usted hubiera sido la mamá de Miqueas, en una sociedad corrupta, donde todo está dañado, los jueces, los gobernantes, los profetas, los sacerdotes, todo está corrupto. Y Miqueas dice, mamá, me voy a denunciar toda la maldad de ese pueblo de parte de Dios. ¿Usted qué le hubiera dicho de mamá y Miqueas? Mi hijito no se vaya a meter en líos, mi hijito lo van a matar. ¿Sí o no? ¿Le daría temor o no?
Cuando uno piensa en las personas que han hecho denuncias tremendas, a muchos los han matado, a los profetas los mataron, a muchos los persiguieron y cierto, los mataron. Jeremías, un profeta de Dios que comienza a denunciar al pueblo su pecado, le decían, ya cállese, cállese, y al pobre viejo lo tiraron a una cisterna vacía. Había lodo y en el lodo dice que el viejo se hundía. Eso no era una lodoterapia, eso era el pobre viejo tullido en el frío húmedo de ese lodo. Y dice que para sacarlo tiraron cuerdas y como en las cuerdas le raspaban el brazo, le tiraron trapos para que se ponga debajo y lo sacaron. No es fácil denunciar por todo lo que esto implica. A Miqueas le tocó denunciar. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dice en Miqueas 3:8, dice lo siguiente, y se lo leo y se lo pongo aquí en la pantalla para que usted lo pueda ver. Dice Miqueas 3:8, dice, yo en cambio estoy lleno ¿de qué? De poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Y él comienza a denunciar. Y quiero que veamos en la palabra de Dios, son varias denuncias que hace Miqueas. No es fácil denunciar. No fue fácil para este hombre, un hombre de origen campesino, un hombre que sale del campo y va a denunciar a los poderosos, que no tenía poder económico, ni poder político, ni ningún tipo de influencia, pero se levanta para denunciar la corrupción tan tenaz que había en su momento. Y vamos a leer varios versículos. Quiero que usted vea ahora qué dice Miqueas 1:1. Si usted lo quiere ver en la pantalla o si lo quiere ver en su Biblia, pero aquí se lo pongo para que usted lo pueda ver. Dice así, Miqueas 1:1. Dice, esta es la palabra del Señor, que el Señor, dirigió a Miqueas de Moreset durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Menciona 3 reyes, ubica como el tiempo. Estos 3 reyes, el primero y el tercero fueron buenos a los ojos de Dios, el segundo sí fue un rey perverso, terrible, pero nos ubica un poco la época en que él está hablando. Y dice, esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y Jerusalén. Todo el pueblo de Dios en aquella época estaba dividido en sur y norte. Al norte estaba Israel con su capital Samaria y al sur estaba Judá con su capital Jerusalén. Él le habla a todos. Y vea lo que dice, escuchen pueblos todos. Lo primero que quiero resaltar es esa expresión, escuchen. La palabra escuchen en el Antiguo Testamento implica no solamente oír, sino también hacer. Por tanto, esta palabra se va a repetir varias veces. Escuchen, escuchen. ¿Y quiénes tenían que escuchar? Mire la Biblia. ¿Quiénes tenían que escuchar? Todos, pueblos todos, escuchen. Presten atención, la tierra y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo, el Señor omnipotente será testigo, ¿qué dice? Contra ustedes. ¿No les parece duro eso que Dios contra el pueblo? Es el pueblo que Dios ama. Lo que quiero que pensemos aquí, hace 8 días hacíamos un paréntesis a esta serie y John Hamilton nos hablaba acerca de cuántos caben en su corazón y nos hablaba acerca del amor. Hoy, siguiendo esta serie en la que estamos de la voz que debemos escuchar, llegamos a un libro que muchas veces no quisiéramos leer porque es muy duro, porque nos habla de denuncia, nos habla de que Dios sale contra su pueblo. ¿Se imagina eso? A nosotros nos gusta pensar en que Dios me ama, que Dios soy especial a los ojos del Señor, que Dios en sus manos me tiene esculpido, que Dios nos ama tanto, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo que quiero que pensemos aquí, que la palabra de Dios nos está mostrando que Dios nos ama profundamente, pero también Dios es un Dios de ira. Escúchela bien, es de ira. Ahora usted dice, ¿ira? O sea que Dios es iracundo. No, un momentico, la ira de Dios no es como la ira del hombre. Cuando usted piensa en un hombre lleno de ira, ¿cómo se lo imagina? ¿Cierto? Furibundo, todo. Dios no es así. O sea, Dios, usando la expresión coloquial, Dios no es de que se sale de los chiros, como decimos, que se sale de casillas. No. La ira de Dios es una ira que se manifiesta ante la maldad que hay y Dios lo hace en pleno control y dominio propio. Es decir, no es que Dios se sale de casillas. Dios nos ama profundamente, pero Dios también es un Dios justo y recto que no va a pasar por alto la maldad. Por tanto, lo que quiero que pensemos en esta tarde es que es difícil hablar de estas cosas, pero es cierto.
Y de pronto usted ha tenido una semana agotadora, difícil, llega cansado y llega a la iglesia con una palabra de consuelo y encuentra que hoy el mensaje es juicio, denuncia. ¡Ay, bendito Dios! Pero Dios es así. Lo que quiero que pensemos es, a veces entendemos mal nuestro rol de padres inclusive. Y decimos, ay, mi hijito, yo te amo con todo el alma. Sí, es verdad, qué bueno que amemos a nuestro hijo con todo el alma. Pero si nuestro hijo anda mal, ¿qué tenemos que hacer? Hay papás que no, dicen, no, mira, mi hijito adúltero, borracho, drogadicto, pero él en el fondo es tan lindo, él es tan tierno, es tan noble. Dios no es así. Dios ama profundamente, nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros. Pero Dios dice aquí, la Biblia, vea lo que dice, saldré contra ustedes. Vea el versículo siguiente, Miqueas 1:3, vea lo que dice, miren, ya sale el Señor de su morada. Y luego el 6 dice, dejaré a Samaria, ¿hecha qué? Un montón de ruinas. Por favor, Samaria es la capital de Israel, del norte, donde está la mayoría de las tribus del pueblo de Dios. ¿Va a quedar hecho, como dice acá, un montón de ruinas? Escúcheme, eso se cumplió. En el año 722, el imperio asirio invade Samaria, invade Israel y los dispersa y los deja dispersos por el mundo de aquel entonces. Desde ese entonces, los samaritanos van a quedar de raza mezclada. Ya no van a ser judíos israelitas puros, quedan mezclados con los pueblos que los invadieron. Y espiritualmente van a comenzar a adorar no solo al Señor de la palabra de Dios, sino a los señores y dioses de los pueblos que los habían invadido. Por eso que nunca más vuelve a ser lo mismo. Por eso que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 4 cuando Jesús habla con la samaritana? ¿Por qué esa, perdón la expresión coloquial, bronquita entre ellos? Claro, porque el judío era de pura cepa, israelita de pura cepa. Estos estaban ya mezclados con quienes los habían invadido. Esto de dejarlos hecho un montón de ruinas se cumplió. La palabra de Dios se cumple. Y aquí es una denuncia contra todo el pueblo. Vea lo que sigue en el capítulo 2. Voy a resaltar algunos textos nada más y espero animarlo a que usted pueda leer Miqueas en su casa completo. Vea lo que dice 2:1. Dice, ay de los que solo piensan en él, ¿qué dice? En el mal. Vea lo que estaba pasando con aquella gente. Ay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece, los llevan a cabo, porque tienen el poder en sus manos. Está hablando de gente poderosa, que tenía influencia, pero que usaban su influencia, ¿para qué? Para lo malo. Vea el versículo siguiente, codician campos y se apropian de ellos. Casas y de ellas se adueñan, oprimen al varón y la familia, al hombre y a su propiedad. Por tanto, así dice el Señor, ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una. Mire lo que estamos leyendo. El profeta le está diciendo a la gente, al pueblo de Dios, ustedes por haber obrado tanta maldad, lo que voy a traer sobre ustedes es desgracia. Uno no se imagina a Dios diciendo eso, pero lo está diciendo. Porque Dios es un Dios que no pasa por alto la maldad y la impiedad. No se hace el de la vista gorda. Vea lo que dice, siga leyendo. Dice, de la que no podrán escapar, ya no andarán erguidos, porque ha llegado la hora de su desgracia. Ya no andarán erguidos. ¿Quiénes son los que andan erguidos? ¿Sí? Bueno, de pronto un alto que tiene problemas de columna y le enseñan camina derecho. Pero lo que está diciendo aquí la Biblia, más de posturas, está hablando de la soberbia en el corazón humano cuando tiene algo de poder. Cualquier tipo de poder, económico, político, social, lo que sea. Aún en la iglesia, cuando alguien tiene un puesto de liderazgo, eso es poder y uno se siente, yo soy aquí el más antiguo, ¿cierto? ¿Qué tal alguien que diga así, yo llegué primero que usted, ¿cierto? Lo que quiero que pensemos aquí es que el poder, como dicen muchos, y tiene mucho de verdad, el poder corrompe, porque el corazón del hombre es dañado. Y lo que está diciendo acá Miqueas al pueblo de aquel entonces es que todo el pueblo estaba viviendo una situación difícil. Y comienza a denunciar ahora a personas, a grupos específicos. Vea Miqueas 2:6, véalo aquí en la pantalla. Miqueas 2:6 dice así. Estos, ¿qué dicen? Ahora va contra los profetas. Estos profetas dicen, deja ya de profetizarnos, no nos vengas con que el oprobio nos alcanzará. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasaba? En aquella época habían buenos profetas y habían falsos profetas.
¿Saben cómo uno diferencia al falso profeta del verdadero profeta? Escúcheme, el falso profeta le dice a la gente lo que a la gente le gusta escuchar. El verdadero profeta le va a decir a la gente lo que la gente necesita escuchar. ¿Sí me expliqué? Por eso aparecen en aquella época y hoy también profetas que dicen, tranquilos, Dios te ama profundamente, no te va a pasar nada. No, fresco. Yo imagino a esos falsos profetas diciendo en aquella época, no le hagan caso a Miqueas, el hombre es un campesino renegado. Piense en positivo, piense en grande, declare, hoy es un gran día, no me va a pasar nada. Ate esas palabras de Miqueas con tantas cosas locas que se enseña hoy. El verdadero profeta le dice a la gente lo que la gente necesita oír, no lo que la gente quiere o le gusta oír. Por eso dice, esos profetas me dicen, cállate, en pocas palabras. Y Miqueas sigue hablando. Vea lo que dice Miqueas capítulo 3:1 acerca de los gobernantes ahora. Dice, entonces dije, va contra los gobernantes, escuchen otra vez la palabra que les mencioné, oigan, gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo, ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman ¿qué? El mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Ya le pedirán auxilio al Señor. Pero Él, ¿qué dice? No les responderá, esconderá de ellos su rostro, porque hicieron lo malo. Vea lo que estamos leyendo, que esta gente va a orar y Dios no lo va a contestar, porque Dios conoce sus corazones. Lo que estamos leyendo es fuerte. Gente que va a orar y Dios dice, no te voy a escuchar, porque tu corazón es perverso. Y aquí a los gobernantes les está diciendo, ustedes son corruptos. Vean la sociedad corrupta donde los gobernantes que tenían que velar por el bienestar del pueblo, estaban más bien haciéndole daño al pueblo, y usa esa figura gráfica de descuartizar un animal casi sacado del ambiente de la carnicería, por decirlo de alguna manera, ilustrando a una comunidad agropecuaria lo que está haciendo el gobernante de aquella época. Dicho en otras palabras, en este tiempo diríamos gobernantes que solo piensan en ellos mismos y no en las necesidades del pueblo al cual gobiernan. ¿Eso parece algo, suena familiar? Bueno, sigue, vea lo que dice algo más. Si uno ve Miqueas capítulo 3, versículo 5, vea lo que dice ahora a los profetas. Le dice esto es lo que dice el Señor contra ustedes, y ahora va contra ¿quiénes? Contra los profetas. Oiga, a ese Miqueas le tocó duro, contra el pueblo, contra los gobernantes, las autoridades políticas, podríamos decir en este tiempo los alcaldes, gobernadores, senadores, congresistas, se va contra todos. Y ahora va contra los profetas, le dice, profetas, ¿qué qué? Que descarrían a mi pueblo. El profeta estaba puesto ¿para qué? Para encarrilar al pueblo, pero estos sinvergüenzas descarriaban al pueblo. Y vea qué les dice, con el estómago lleno invitan ¿a qué? A la paz. Con el vientre vacío declaran, estos sinvergüenzas solo pensaban en su propio interés. Hoy también habrá profetas así, que solo piensan en sus propios intereses. Y vea lo que dice, por tanto tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios, el sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá tinieblas, los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados, Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Les está diciendo, ustedes sinvergüenzas van a ser juzgados. Y miren, en este tiempo creo que también hay muchos falsos profetas. Leía una noticia, no sé si la vieron, de un pastor allá en Norteamérica que estaba desafiando a su comunidad a un gran reto de fe. $40 millones para comprar un avión privado, ¿sí? Esas noticias dan pie a que mucha gente comienza a decir, ahí están pintados todos esos pastores, todas esas iglesias que hacen plata y todo lo demás. Quiero decirles, sí, hay sinvergüenzas que hacen eso y van a dar cuenta delante de Dios por lo que hacen. Porque escúcheme bien, ninguna maldad delante de Dios va a quedar impune. Dios va a juzgar. Pero esa generalización hace que la gente piense así de todas las iglesias y no es verdad. Toda generalización es una falacia. A usted no le da mal genio cuando usted sale del país y alguien le dice, ¿usted dónde es? Colombiano. Y dice, ay, usted es narco. ¿Usted qué le provoca? Uno se arma de paciencia, ¿cierto?
Ahora, si es un grandote gorila, uno, bueno, se queda callado y le dice algo. Pero como sea un chiquito diminuto, uno dice, mira, yo lo cojo y le doy. Y después pido perdón. Toda generalización es una falacia. Qué dolor que la gente generalice y meta a todos en un mismo costal. La gran cantidad, la mayoría de las iglesias en América Latina viven en situaciones muy difíciles. Las iglesias Confraternidad de Colombia, somos casi 30 iglesias, muchas de ellas, la gran mayoría, viven en situaciones de mucha necesidad. Esta iglesia y sus iglesias hijas hacen posible que podamos estar ayudando a estas iglesias. Y no somos una iglesia rica. El primer pastor aquí no salió tapado en plata, salió enfermo. El segundo pastor tampoco salió tapado en plata, vive de ofrendas y lo tenemos en la lista de misioneros, sosteniéndose con ofrendas. No salió rico ni con casa en la Florida. Salió enfermo también. Quien habla, tampoco soy rico ni saldré rico. Y espero no salir enfermo, los quiero enfermar a ustedes con la palabra de Dios. Pero cuando les digan, usted va a la iglesia, claro, ahí le sacan la plata, dígales la verdad. Somos una iglesia que usa el dinero para extender el reino de Dios. Que usa el dinero para arreglar la casa para que la gente esté cómoda. Que usa el dinero para sostener misioneros. Que usamos el dinero para apoyar otras iglesias en lugares de mucha necesidad. Que usamos el dinero en obra social para ayudar a personas en necesidad. Que vengan y nos revisen, que aquí no estamos lucrando, ni ningún pastor, ni ningún miembro del equipo pastoral se llena de plata. Todos los del equipo pastoral, por todos estos 35 años, nos hemos sostenido con lo que Dios nos da a través de la iglesia y ninguno ha lucrado ni ha hecho dinero a costa de esto. Por tanto, aclárenle eso. Sí es cierto que hay falsos profetas que lucran de la fe, ladrones, darán cuenta de eso delante de Dios. Pero no por eso digan que todos son iguales. ¿Y saben qué? Quienes más dicen eso son los tacaños que no quieren dar. Tienen la mejor excusa. Ya ve, yo por eso no doy. Porque ese pastor Juaco, ¿quién sabe tener su avión privado ahí? Gracias a Dios que los pastores del equipo pastoral podemos pasear en Melgar, Fusa, Villeta y Boyacá cuando podemos. Pero lo que quiero que piensen, por favor, es toda maldad delante de Dios no va a quedar en la impunidad. Aquí se denuncia a los falsos profetas. Hoy también los hay. Pero no por eso metan a todos en el mismo saco. Y el profeta sigue denunciando. Si ustedes ven el siguiente texto, quiero que vean por favor. Miqueas capítulo 3, versículo 11 y 12 dice lo siguiente. Vea cómo va contra los gobernantes. Dice, sus gobernantes juzgan ¿por qué? Por soborno. ¿Qué tal eso? ¿Suena como familiar? Sus gobernantes juzgan por soborno. Sus sacerdotes, o sea, los que estaban como mediadores entre Dios y el pueblo, instruyen ¿por qué? Muchos sinvergüenzas, ¿cierto? Lo mismo pasa en este tiempo también. Y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? Como quien diría, ¿el Señor no me va a cuidar y defender? ¿No vendrá sobre nosotros ningún mal? Dice, por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión, se refiere al monte de Sión, donde estaba la ciudad de Jerusalén, será como un campo arado. Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. ¿Qué está diciendo la Biblia aquí? Y esto se cumplió, que Dios no va a pasar por alto la maldad del pueblo y su pueblo amado, su pueblo precioso va a ser juzgado, porque Dios no pasa por alto la maldad. Y vea, luego le habla a todo el pueblo otra vez. Vea lo que dice Miqueas 7, 2, 4. Este versículo es impresionante, parece sacado del periódico de hoy. Vea, escúchelo. Dice, la gente piadosa ha sido ¿qué? Eliminada del país. Y vea la frase que viene. Ya no hay ¿qué? Gente honrada en este mundo. ¿Qué tal eso? ¿Usted no ha dicho eso alguna vez? Ya no hay gente honrada en este mundo. ¡Qué barbaridad! Ese era el tiempo de Miqueas. ¿Hoy también o no? ¿Se da cuenta que el hombre es el mismo? En aquella época vestían túnica y sandalias. Hoy de pronto vestido y corbata o como sea. Pero el hombre en el fondo sigue siendo el mismo pecador. Ya no hay gente honrada. Y vea lo que dice. Todos tratan de matar a alguien. Y unos a otros se tienden ¿qué? En otras palabras, lo que está diciendo es, todo el mundo está buscando morder a otro. Un hombre me decía hace poco, oye, en la oficina tengo que cuidarme tanto. Todo el mundo anda pendiente de dónde uno se equivoca para, mejor dicho, uno no puede ni confiar ni en su sombra. Y vea lo que dice el texto, en el versículo siguiente. Dice,
Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Funcionarios y jueces exigen ¿qué? Soborno. Los magnates no hacen más que pedir. O sea, los que tenían posibilidades, en vez de dar y ayudar, hacen más que pedir. Y todos se complacen ¿en qué? Y todos complacen su codicia. El mejor de ellos, ojo, el mejor de ellos es más enmarañado que una zarza. Está usando un lenguaje que él entiende, digamos. Acuérdense, una comunidad agropecuaria, más enmarañado que una zarza. Y dice, y continúa, dice, y el mejor de ellos, dice, más enmarañado que una zarza, el más recto, más torcido que ¿qué? Que un espino. ¿Qué diríamos ahora? Ese tipo es más torcido que un... Alguien me decía, a los que entienden de mecánica, me decía, más torcido que un eje levas. Se ríen los que tienen algo de idea de mecánica, es cierto que el eje levas es un... Pero torcido, usted no sé qué palabras inventa ahí para decir, pero eran torcidos todos. Estaba todo dañado. Y vea lo que va a decir después. Pero ya viene el día de su confusión. Ya se acerca el día de su castigo anunciado por los centinelas. Lo que está diciendo es, toda esta gente va a pagar. Ahora miren, cuando usted piensa en esto, yo quiero que piense aquí en doble vía. Es una voz, como lo hemos dicho varias veces, una voz de esperanza. Porque cuando uno piensa en las injusticias de las que hemos sido víctimas, ninguna injusticia quedará impune. El viernes acabó la serie de Jaime Garzón, no sé si alguno la estuvo viendo. Yo no pude verla, sino muy a pedacitos, pero pude ver el final. Y uno ve el final y anunciaron que mañana o hoy, en la noche, hay un especial de Jaime Garzón a las 9 de la noche. Cuando uno piensa en todas esas muertes, esos magnicidios y esas muertes absurdas en la historia de Colombia, uno dice, oiga, qué indignación. No sé si a usted le da como cierto revuelto por dentro, pero quiero que piense algo. Ninguna de esas va a quedar impune. Muchos sinvergüenzas tapan sus maldades porque son tan hábiles para la maldad, son unos artistas para la maldad, que la tapan para que nadie se dé cuenta. Ante Dios, ninguna maldad va a quedar impune. Y esa es una voz de esperanza. Pero ¿sabe una cosa? También es una voz de advertencia, porque nosotros también cometemos maldades. De pronto más pequeñas, de pronto usted no ha matado a nadie, pero ninguna maldad, soberbia, odio, rencor o actitud, lo que sea, ninguna maldad, grande o pequeña, va a quedar impune delante de Dios. Por tanto, es una voz de advertencia, una voz de esperanza, pero una voz de advertencia. Nada de esto quedará impune delante de Dios. ¿Qué les advierte Miqueas a esa gente? Vea lo que les dice en Miqueas 4:10. Le dice lo siguiente. Le dice, retuércete y puja. Usa la figura de una mujer dando a luz. Retuércete y puja, hija de Sión, el monte donde estaba Jerusalén, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir, ¿de dónde? De tu ciudad. Y tendrás que vivir a campo abierto. ¿Irás a dónde? A Babilonia. ¿Y sabe qué? Se cumplió, fueron para allá. Pero de allí serás rescatada, el Señor te librará del poder de tus enemigos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta? Le está diciendo al pueblo amado de Dios que va a ser juzgado y va a ser llevado a cautiverio. Eso se cumplió en el año 586. Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade por tercera vez Jerusalén y se lleva cautivos a todos los judíos, después de matar muchos, a Babilonia. 70 años de cautiverio. 70 años. Usted me dirá, ¿el pueblo de Dios? ¿Pero Dios no los ama? ¿Pero Dios no los quiere mucho? Sí, Dios a usted, a mí, nos ama profundamente. Pero Dios no es un Dios que se hace de la vista gorda ante la maldad. Por eso al leer un texto como este, una profecía como esta, es relevante para nosotros, porque nos debe llevar a pensar, Señor, yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Porque las desgracias que vivimos hoy, la desgracia de la sociedad en la que vivimos, donde también podemos decir, oiga, qué maldad, por todo lado hay maldad. Usted sale, lo atracan, choca con alguien, el tipo no le paga. ¿Le ha pasado eso? A mí en Año Nuevo me chocó una mula, la mula nunca respondió, por más que tuvo parte de denuncia y de todo, no dio la cara. Y uno dice, qué injusticia, qué despierta la injusticia, que la gente quiera tomar justicia por su propia mano. Por eso nadie quiere denunciar, porque uno denuncia, es un problema para el denunciante. Recuerdo la vez que robaron un celular aquí a la vuelta, a la altura de la pesquera Jaramillo. Corretearon al ladrón,
lo siguieron, el ladrón cruzó el caño, se metió al caño. El caño no tenía mucha agua porque si no, hasta ahí llegaba. Pasó al otro lado, la gente pasó al otro lado, lo cogieron allá en la Reina Sofía. Le dieron una muenda, pero le dieron durísimo y lo botaron. Le quitaron el celular que había robado y ya. Uno dice, oiga, pero ¿por qué no lo cogen y lo llevan al CAI, de ahí al URI, la denuncia? La gente dice, eso es una pérdida de tiempo y al final lo sueltan. Mejor le doy un escarmiento y aprende. Uno se pone a pensar, oiga, ¿no estamos ya como en la ley de la jungla? Triste que la justicia no funcione y que la gente tiene que tomar justicia por su propia mano. Es triste la situación en la que vivimos, muy similar a la de Miqueas. Jueces que se venden por soborno, justicia que no funciona, corrupción gubernamental, corrupción en la sociedad, corrupción en la familia. Hoy vivimos una situación desastrosa porque el pecado sigue haciendo daño en la familia, sigue destrozando la vida de nuestros muchachos con la pornografía y tantas otras cosas. Sigue destrozando la vida de las familias, los matrimonios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro mensaje, nuestra razón de ser como iglesia? Es que tenemos que anunciar a Jesús, al Evangelio, y decirle a la gente que tiene que arrepentirse. Por eso Miqueas termina, no termina su profecía porque esto continuará. Esta es la primera parte, no se pierda el segundo capítulo de Miqueas. Vuelve el siguiente domingo, Miqueas contraataca, parte 2. Pero quiero que escuche lo que dice Miqueas aquí y termino con este texto. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Vean qué espera el Señor de los denunciados. ¿Qué espera Dios? ¿Cuál es la expectativa del Señor? Vean lo que dice aquí. Dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Usted ya sabe lo que es bueno, seguir a Jesús y no apartarse de Él, porque sin Él nada podemos hacer. Ya se te ha dicho lo que es bueno. Lo que de ti, ¿qué cosa? Espera el Señor. Quédese con eso, por favor. ¿Cuál es la expectativa de Dios con usted? Piense en eso. ¿Cuál es la expectativa? Usted como padre tiene expectativa con sus hijos. ¿Qué espera usted de sus hijos? Dios tiene una expectativa con usted. ¿Sabe qué espera Dios de usted? Dios espera 3 cosas. Primero, practicar justicia. ¿Qué significa eso? Que hagamos lo correcto siempre. Y que no caigamos en faltas de comisión, cosas que hacemos que están mal, o omisión, cosas que debemos hacer y no hacemos. Practicar justicia como Jesús. Jesús era un hombre justo. Tuvieron que mentir para acusarlo. Por eso me encanta cuando dice la palabra en Mateo capítulo 5, gócense y alégrense cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Por eso cuando dicen iglesias ladronas, pastores ladrones, me gozo y me alegro porque es toda clase de mal y es mentira, porque eso no es verdad aquí. Y en muchas iglesias que conozco tampoco, no solo en la Confra. Otra vez repito, la gran cantidad, la gran mayoría de iglesias en América Latina viven situaciones de mucha necesidad. ¿Qué espera el Señor? Practicar justicia, hacer lo que corresponde hacer. ¿Qué más espera el Señor? Lo segundo, amar misericordia. Por naturaleza nosotros no somos misericordiosos, pensamos solo en nosotros, porque la misericordia pone sus ojos en el otro. Misericordia, en pocas palabras, es hacerse cargo de la miseria ajena. Cuando usted ve la realidad en que vivimos, la misericordia nos lleva a la acción. Usted ve a los jóvenes que están perdidos, sumidos en tantas cosas raras que los distraen, en la tecnología, la música, cosas buenas y malas. Mira, por eso hacemos aquí campamento de bachilleres, campamento de universitarios. Las parejas que se divorcian, matrimonios que se acaban, hacemos alma, encuentro de parejas, conversaciones profundas, tantas cosas que hacemos. ¿Para qué? Porque queremos que las personas conozcan el Evangelio y el Evangelio transforme sus vidas. Hacer justicia, amar misericordia como Jesús, que era misericordioso. Y dice, y a humillarte ante Dios, como Jesús, que era manso y humilde de corazón. Vale decir, lo que está diciendo acá Miqueas y lo que está pidiéndole al pueblo es algo que Jesús nos dio ejemplo de esto. Y escúcheme y voy terminando. Estas cosas no están en nosotros. Por naturaleza somos lo contrario. En vez de justicia, somos torcidos. En vez de misericordiosos, somos egoístas y pensamos en nosotros. Y en vez de ser humildes, somos altivos y orgullosos. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Transforma la naturaleza humana, porque el pecado ha deteriorado el corazón del hombre. ¿Qué es lo que hace Jesús por su gracia y su poder por el Espíritu Santo? Pone su Espíritu en nosotros y permite que haya una transformación y un milagro.
para que ese corazón torcido se vuelva justo, recto. Ese corazón egoísta se vuelva misericordioso y ese corazón altivo se vuelva humilde. ¿Usted quiere que el Señor haga ese cambio en usted? Yo sé que ya en muchos lo ha empezado a hacer. Si no lo ha empezado a hacer en su vida, lo puede empezar a hacer hoy. Si usted no se ha acercado a Jesús, hoy lo puede hacer. Y si ya nos hemos acercado, tenemos que seguir pidiéndole al Señor, Señor, siga haciendo este cambio en mí, para que podamos decir como dijo Miqueas, yo estoy lleno del Espíritu del Señor, para echarle en cara a la gente, no para refregarle la maldad a los demás, sino quiero dejarlo con estas dos preguntas. ¿Quiere vivir de acuerdo a las expectativas del Señor? ¿Quiere vivir de acuerdo a las expectativas del Señor? Y la segunda pregunta que le pongo es, ¿quiere ser usado como Miqueas para llevar a otros al arrepentimiento? No quisiera que usted al escuchar esto diga, yo soy un Miqueas, y comienza a llegar a la casa y comienza a todo el mundo a decirle todos sus males. Quiero que piense primero en usted mismo. Miqueas va a decir, yo estoy lleno del Espíritu de Dios, lleno de justicia. Él era testimonio de eso. Que podamos empezar por casa, por nuestra vida, de vivir como Dios quiere que vivamos, en todos los aspectos, en nuestros pensamientos, en nuestro dinero, en nuestra familia, en nuestras relaciones con la familia extendida, con los vecinos, en la iglesia. Si nosotros como iglesia atendemos a esta voz profética que nos está diciendo, oigan, no permitan que haya pecado en su vida, más bien sean justos, amen misericordia y sean humildes delante de Dios. La vida es otra. El Señor dice que atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Que esta voz profética se meta en nuestro corazón para que seamos transformados y encarrilados cada vez más como el Señor quiere que vivamos. Acompáñenme a orar. Vamos a orar y pedirle eso al Señor. Señor Jesús, gracias por tu palabra que nos muestra a un hombre valiente, a un hombre sencillo pero valiente, lleno del Espíritu tuyo, que tuvo el valor de llamar al orden a una nación. Señor, te pedimos que este mensaje sea primero aplicado a nuestra vida, que podamos evaluar nuestra vida y decirte, Señor, queremos vivir de una manera recta delante de ti. Queremos, Señor, vivir confiando que ninguna impiedad, ninguna maldad va a quedar impune delante de ti. Pero también queremos vivir reflexionando acerca de las maldades que cometemos y de las cuales te pedimos perdón, Señor, porque somos pecadores y fallamos muchas veces. Y, Señor, úsanos como usaste a Miqueas para decirle a los compañeros de trabajo, a los vecinos, a la familia, a los compañeros de estudio, los bachilleres, los universitarios, que necesitamos volver los ojos al Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Señor, esta es la voz que debemos escuchar, la voz de vivir pegados a ti y a tu palabra, de arrepentirnos y de creer en el Evangelio. Señor, úsanos como iglesia para decirle a Colombia que tenemos que arrepentirnos y creer en ti. Señor, bendice cada familia aquí presente. Bendice cada persona que está aquí y que ha escuchado, Señor, este mensaje de tu palabra en Miqueas. Que tu palabra haga la obra que solo sabe hacer ella en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo les pido que nos pongamos de